Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Rachel Guerra y voy a estar hablando del tema de traumatismo craneoencefálico. Para comenzar, ¿qué es un traumatismo craneoencefálico o a qué se le conoce? Este es un impacto que el cerebro sufre causado por una fuerza externa que tiende a producir como consecuencia una disminución de las capacidades cognitivas o físicas de la persona. Las lesiones por el traumatismo craneoencefálico, que también lo podemos referir como TCE, abarcan tanto el área de impacto, que es el golpe directo, como algunas regiones o áreas lejanas, que estas son conocidas como el efecto golpe contra golpe o una lesión indirecta. En un momento explicamos cómo estas también se relacionan en la cuestión de lesiones abiertas y cerradas. El 70% de estas lesiones tienden a provocarse por choques automovilísticos y el área frontotemporal es la que más tiende a salir afectada en este tipo de accidentes, ¿verdad? En cuanto a las lesiones abiertas, tenemos que estas son la huella visible que toda persona puede mostrar, ya sea desgarre de la parte del cráneo, sangramiento, y también posee algunas consecuencias, como los que voy a mencionar, que son síntomas focales y aumento de una epilepsia traumática, así como efectos neuropsicológicos semejantes a la extirpación. Después tenemos las lesiones cerradas, que, como es lo mencionan, no llegan a dejar una huella, no son visibles y muchas veces, al no presentarse algo expuesto, la persona tiende a creer que está bien, pero no. Las lesiones cerradas llevan con ella la pérdida de conciencia por deformación reticular, y también hay una posibilidad mayor de lesiones internas, tal vez por fuera no puede que no se vea nada, que no suceda nada, pero internamente hay una hemorragia en el cerebro, y hay una hemorragia principalmente en las zonas mencionadas, que serían el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Es por eso que es de gran importancia que si una persona sufre de algún golpe en el cerebro, automáticamente vaya y consulte con un médico, principalmente para detectar si hay una lesión cerrada que se pueda tratar en ese momento y no tenga consecuencias más peligrosas como llegarían a ser la muerte del paciente. También poseemos lo que son manifestaciones del traumatismo craneoencefálico, que voy a mencionarlas. Tenemos los hematomas en el cuero cabelludo. Los hematomas también son conocidos como moretones. Hematomas por acumulación de sangre en las siguientes zonas: epidurales, subdurales, subaracnoides y paraquimatosas. Estas zonas se encuentran entre nuestro cerebro y nuestro cráneo. Dependiendo de la zona es como son llamadas, y en estas, pues, como ya se mencionó, hay una acumulación de sangre. También tenemos la ruptura de las meninges, una conmoción cerebral, que es parte del efecto golpe contra golpe, a lo que nos referimos que el golpe es que el cerebro choca contra el cráneo, y eso es una conmoción cerebral. También tenemos lo que es la contusión cerebral, que es diferente a la conmoción, que es un choque del cráneo contra un objeto externo. Claramente puede que yo en estos momentos me choque contra una pared. Esa sería la contusión. La conmoción es como mi cerebro dentro del cráneo se movería y chocaría contra este mismo. También tenemos la laceración y desgarro del tejido nervioso por el efecto golpe contra golpe. Y también tenemos edema cerebral postraumático e inversión intracraneal. Por mi parte, acerca de ese tema, sería todo. La verdad es que es un tema bastante corto, pero marca la importancia acerca de este tipo de lesiones y cómo deben ser tratadas con delicadeza, a pesar de que no haya una huella externa. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la memoria y las amnesias. Comencemos con el concepto de memoria, que puede entenderse como la historia de nuestras experiencias personales registrada en el cerebro. La memoria, según Sokolov en 1970, es la conservación de información que permanece incluso después de que la señal original haya cesado. Su proceso incluye tres etapas clave: codificación, almacenamiento y evocación. En cuanto a los tipos de memoria, encontramos la memoria antigua o remota y la memoria reciente, las cuales pueden clasificarse en memoria motora o procedimental y declarativa.
La memoria declarativa se subdivide en episódica y semántica. La primera almacena experiencias de tiempo y espacio, mientras que la segunda se enfoca en información plenamente verbal. Dentro de la patología de la memoria encontramos distintos tipos de amnesias. La amnesia anterógrada impide la creación de nuevos recuerdos, mientras que la retrógrada afecta los recuerdos previos a la lesión. Existe, Existen otras codificaciones específicas como el síndrome de Korsakoff, que suele ser el resultado de una deficiencia de tiamina y se manifiesta con confabulaciones y desorientación. Bueno, además hay tipos de amnesias que aparecen en situaciones específicas como la amnesia global transitoria, AGT, caracterizada por una pérdida repentina de memoria anterógrada y retrógrada, que puede durar desde minutos hasta días. Las demencias también presentan amnesias particulares, donde la pérdida de memoria episódica es predominante, afectando la recuperación de información en trastornos como el Alzheimer y el Parkinson. Finalmente se mencionan las dismnesias, que se refieren a disfunciones en la memoria más que a pérdidas completas. Un ejemplo interesante es el fenómeno del déjà vu, en el que las personas sienten que ya están experimentando algo que ya vivieron antes. Por otro lado, el síndrome de Capgras llega a las personas a creer que sus seres cercanos han sido reemplazados por impostores, lo que muestra lo complejo y delicado del funcionamiento de la memoria en el cerebro. Continuando con el siguiente tema, tenemos los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales son una proliferación neoplásica creciente dentro de la cavidad craneana que se puede dar en el tejido cerebral, en las meninges, en los nervios o bien directamente en el cráneo. Y pues pueden traer algunos efectos o trastornos en las funciones cognitivas o cambios en el comportamiento de la persona que pues lo llega a padecer. Cabe recalcar que existen tumores exclusivamente de niños y exclusivamente de adultos. Por dar un ejemplo de cada uno, un meduloblastoma sería exclusivamente un tumor en infantes y los meningiomas pues son tumores exclusivamente de adultos. Traen consigo ciertos efectos. Uno de los más comunes es el aumento de presión intracraneana, que se puede ver reflejado en la persona pues como edemas, cefalias, vómito o rigidez en la nuca. Trastornos cognitivos donde pues se ve afectado en la persona aquello como la memoria, el lenguaje, la conducta, el estado emocional, entre otras cosas. Unos de los síntomas más comunes son las cefalias, que pues pueden ser diferentes tipos de dolor de cabeza, la falta de coordinación y equilibrio y pues la destrucción del tejido cerebral. Existen muchos y varios tipos o clasificaciones de tumores. Vamos a empezar con los tumores primarios. Los tumores primarios son aquellos tumores que se originan en cualquier parte del sistema nervioso, mientras que los tumores secundarios pues son a consecuencia de un cáncer que hubo en el exterior del sistema nervioso, por lo que el cerebro pues produce una metástasis cerebral a consecuencia de esto. Los tumores infiltrantes pues pueden definirse como aquellos que se originan en cualquier parte de la parenquimia cerebral, mientras que los tumores encapsulados, como su nombre lo dice, pues son definidos, ¿no? Tienen límites muy marcados y producen un efecto compresivo sobre la masa cerebral en la que se encuentre. Por otra parte, tenemos los tumores que como más mencionan que son los benignos y malignos y pues existen diferentes grados, dependiendo del grado pues depende de cuál es el nombre que lleve. Por ejemplo, el grado 1 son casos más benignos, mientras que el caso 4 es del peor pronóstico que se pueda tener. Los tumores del grado 1 y del grado 2 no suelen causar metástasis, mientras que del grado 3 y 4 sí suelen causar metástasis. Uno de los tumores más sonados, más comunes, serían los gliomas, que son por una proliferación indiscriminada de neuroglias. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente lo producen astrocitos. Mientras que los meningiomas, pues como su nombre lo dicen, son aquellos tumores que se originan en las meninges. De mi parte es todo por este tema. Bueno, soy Miguel y para este video a mí me tocó el tema de infecciones del sistema nervioso.
Como características generales, este tipo de infecciones suelen ingresar como por garganta, nariz, oídos, la sangre, traumatismos cráneoencefálicos y operaciones quirúrgicas. Este tipo de infecciones suelen traer síntomas tales como dolores de cabeza, vértigo, náuseas, convulsiones y confusiones mentales, debido a que este tipo de infecciones suelen penetrar las barreras protectoras del cerebro, como la barrera hematoencefálica y la barrera sangre líquido cefalorraquídeo. Este tipo de infecciones daña al cerebro de distintas formas, tales como interferir en el suministro de sangre, causando algún tipo de trombosis, hemorragias o bloqueos sanguíneos, alterar las propiedades eléctricas o enzimáticas de las neuronas, afectar el metabolismo de la glucosa y oxígeno, por ende dañando a las neuronas y provocando edemas y acumular pus, generando alguna presión intercraneal. Este tipo de infecciones suelen haber varios tipos, como las infecciones víricas, que hay de dos tipos: neurotópicas, como el virus de la polimetis y la rabia, que tienen afinidad por las células nerviosas, y la pantrópicos, como el virus del herpes simple, que afecta tanto el sistema nervioso como otras partes del cuerpo. Además, las personas que tienen VIH, que tienen una afectación neurológica debido a esta enfermedad, presentan algunos riesgos de trastornos neurocognitivos, ya sea por la acción directa del propio virus o por infecciones y tumores asociados al mismo. En estas etapas avanzadas, por supresión, puede desarrollar el complejo cognitivo motor, con síntomas como pérdida del habla, desinhibición y ataxia. Además de este tipo de infecciones, como las víricas y el VIH como tal, existen infecciones bacterianas que se transmiten generalmente por un torrente sanguíneo, las fúngicas provocadas por hongos presentes en materia orgánica o en el propio cuerpo humano, o las protozoarias, incluyendo infecciones como la toxoplomosis, que es causada por un parásito, la Toxoplasma gondii, que es transmitida por carne poco cocinada o heces de gato, particularmente peligrosa para personas inmunosuprimidas y puede causar malformaciones en fetos cuando la infección es cognitiva. Por ahora sería todo.